¿Quieres comprarte una casa, un terreno, pero no sabes ni por dónde comenzar? Quédate porque vamos a hablar de los créditos hipotecarios con un experto. Y estamos grabando desde Huitzilac, Morelos, en el restaurante HB, así es que te recomiendo que vengas porque está hermoso y delicioso. Así es que quédate porque te interesa esto. Muy bien, pues estamos aquí con manteles largos y con un invitado muy especial, un experto. Quiero presentar primero que nada a Santiago Villegas. Es un experto en broker hipotecario y es un invitado porque sabemos de la trayectoria que tenemos. Nada más para que te des una idea. Tiene 18 años de trayectoria y de experiencia como broker hipotecario. Es representante y director de Solidez Hipotecaria de BS y Brokers. Eso es importante porque nosotros les hemos prometido que vamos a traer información importante y aquí la tenemos. Además de que se ha especializado en consultoría integral de créditos hipotecarios, financiamiento PYME y diversos esquemas de crédito de consumo. Esta información que vamos a escuchar el día de hoy es de vital relevancia, sobre todo si lo que tú estás buscando el día de hoy es adquirir un crédito para la adquisición de un bien inmueble. Eh, por supuesto, también la trayectoria. Yo lo conozco desde hace tiempo y justamente desde cuando lo conocí fue porque representaba en ese entonces como presidente de la AMPI Cuernavaca. Si no sabes lo que es la AMPI, es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios y eso también tiene mucha importancia. Así es que, Santiago, quiero darte la bienvenida a este podcast el día de hoy y gracias por aceptarnos la invitación a compartirnos toda esta experiencia que traes con respecto al tema de los créditos hipotecarios. Daniel, pues es para mí un gusto y un honor ser tu invitado y estar aquí presentes. De verdad que es muy profundo esto que tú estás haciendo y deseo que lo que yo sé, lo que pueda compartir sea de utilidad para toda tu audiencia y se genere pues una muy buena retroalimentación con todos ellos. Por supuesto que sí, así será y sobre todo porque pues mientras la intención nazca desde el valor y llegar a que la gente tenga ese aprendizaje, creo que siempre va a ser el propósito principal, ¿no? Así será. Santiago, pues arranquemos por la parte importante o la parte interesante de este proyecto. Cuéntanos un poquito de ti. Ya tienes una gran trayectoria en cuestión del tema hipotecario como broker. ¿De dónde surge esa idea de decir, sabes que quiero dedicarme a esto? ¿Cómo fue que conociste esta industria? Pues vamos, desde hace ya más de 18 años yo trabajaba en la banca, en diferentes bancos, después me empecé a involucrar en los bienes raíces y eso me fue llevando al camino de la asesoría en materia de crédito. Con Infonavit, por ejemplo, soy certificado desde el año 2009 y todas las certificaciones que han venido, las actualizaciones que se han venido dando al paso del tiempo. Es decir, ya son 18 años técnicamente con ellos también de estar certificado y esto, bueno, pues va profundizándose cada vez más con los créditos hipotecarios, los créditos PYME, los créditos de consumo. Es una materia muy profunda, de verdad, y además es una industria muy dinámica. Algunas actividades que antes eran el know-how, pues hoy ya son obsoletas y hay que estar manteniéndose en la vanguardia con las regulaciones, las tendencias y lo principal, con la información que es al día y que sea veraz para el consumidor final, que es lo que se merece. Por supuesto que sí, y fíjate que yo quiero platicarte o más bien ponerte en contexto de que probablemente vamos a estar hablando o nos vas a estar mencionando términos bastante técnicos con respecto a la industria y los vamos a ir desmenuzando porque justamente el tema de los créditos hipotecarios para nuestra audiencia, que sabemos que es bastante, tanto como desde el rubro inmobiliario, como asesor inmobiliario, como inmobiliaria, como también desde la audiencia que te sigue. Nos gustaría que esta charla sea lo más simple. Digo, a final de cuentas sabemos que estos términos se utilizan. Justo la finalidad es que la gente, una vez terminando este podcast, diga, ya sé cómo es que voy a tramitar mi crédito, con qué sencillez y que por supuesto Santiago nos va a agilizar ese proceso, ¿verdad? Entonces, me acabas de decir algo muy, muy importante. Mencionaste Infonavit, mencionaste que estuviste trabajando en la banca. Pregunta, todo esto se relaciona con un broker hipotecario? O sea, el tema Infonavit, la banca, Fobiste, ¿todo va relacionado? Todo se relaciona, claro que sí, estimado Daniel, porque es información que no se genera de forma aislada. Finalmente, en un entorno tan competitivo, la gente tiene necesidad de comprar esa vivienda que bien mencionabas al inicio y tenemos que saber cuáles son sus herramientas que él dispone para traducirlo, bien lo acabas de mencionar también, con un lenguaje simple, sencillo, que les sea comprensible y que este puente de lo que ellos necesitan a lo que nosotros los brokers sabemos, pues sea de fácil acceso. Y todo se vincula, todo en un momento se vincula porque es información que es referente justamente para una correcta toma de decisión hipotecaria. Claro, en una pregunta muy simple.
Sí. ¿Qué es lo que exactamente hace un broker hipotecario? Ujú. Y acompañado con esto, ¿por qué no nos cuesta nada que tú nos puedas orientar en este proceso? Qué gran pregunta, Daniel. Muchas gracias. Mira, tenemos que ser muy claros con tu audiencia. La figura broker o la palabra broker significa intermediario en palabras sencillas. Entonces, existen diferentes financieros intermediarios. Están los brokers de seguro, los brokers de capitales de inversiones, capital de inversión. Y para el efecto de esta plática, el broker intermediario o el broker hipotecario, que es justamente aquel especialista que conoce el entorno del crédito hipotecario y va a hacer el vínculo entre el comprador con la institución financiera que sea de su interés. Y sumando esto a tu pregunta, ¿por qué es importante o cuál es la ventaja o por qué deberíamos de usar los servicios de un broker? Bueno, lo más importante de esto es porque este servicio no le cuesta nada al consumidor final, al cliente que va a comprar. Los servicios del broker lo paga la institución financiera mucho tiempo después de que ya se haya concretado el proyecto de compra. Otra ventaja que esto es porque nosotros con los brokers conocemos justamente todo el anaquel de productos y servicios que maneja la banca. A finalidad de esto es a facilitarle al consumidor pues la orientación sobre el producto que va a adquirir. Mira, yo en la experiencia me he topado mucho que algunos clientes dicen, no, es que yo tengo mi nómina en tal banco y creen que porque tienen su nómina les van a dar mejores condiciones. Y cuando se acerquen a ese banco a consultarlo, el trabajo del ejecutivo es captar más clientes, ¿no? No es especialista y lo que él va a querer hacer es cerrar la firma de la solicitud de crédito con ese prospecto. Pero él no sabe si realmente si había otra institución financiera diferente que le ofreciera mejores condiciones. El que tenga su nómina en ese banco no es garantía de que va a ser la mejor opción de financiamiento para él. Y la función obligatoria y ética del broker es orientarle y ayudarle a tomar la mejor decisión para que él sepa cuál es la mejor opción que existe en el mercado y bueno, pues pueda acceder fácilmente a ese producto. Ok, hablando de mejores opciones, en 3 puntos, ¿cuáles podrían ser los factores que generan una muy buena opción entre diferentes? Es decir, una tasa de interés. Bueno, ¿Qué sí, otras? sí son muchas. Mira, la tasa de interés, por supuesto, es un elemento a considerar, pero también el plazo al cual se va a acceder. Y hay 3 requisitos básicos que la banca en la generalidad pide para que un cliente sea sujeto de este financiamiento. Entre ellos está el que tenga estabilidad en la fuente de ingresos. Es decir, para el banco es muy importante que la persona no esté siendo emprendedor aquí y allá y picoteando por todos lados y sin tener una estabilidad de su fuente de ingresos. Eso es mucho, muy importante. Lo mínimo que se requiere o se sugiere que tenga por lo menos 2 años dedicándose a la misma actividad. Puede tener diferentes actividades, ¿vale? Pero que la principal tenga por lo menos 2 años de estabilidad para que sea estable a un compromiso de largo plazo. La segunda es tener cómo comprobar sus ingresos. Eso es también muy importante. Y la tercera es tener un buen historial de buró de crédito. Esos elementos, estimado Daniel, hacen que el comprador tenga prácticamente las puertas abiertas para todas las instituciones financieras. Y si acaso en alguna de ellas se llegase a tener algún inconveniente, pues es importante también mencionar que en toda esta gama de opciones financieras que existen en el país, hay algunas opciones disponibles para ellos. Eso sería de lo más importante de inicio que yo sugeriría a la audiencia. Consideren si están buscando algún financiamiento, bueno, cuál es en ese momento su perfil de solicitante que va a tener. Ok, perfecto. Entonces, ¿se podría decir que el que yo tenga un empleo estable? ¿Correcto? O formal, así llamarlo. Estable, vamos a ver por este camino primero. Ok, ya la parte informal lo podemos platicar en otro momento, porque seguramente también hay herramientas, ¿verdad? Correcto. Ok, entonces es tener un trabajo estable, tener manera de poderlo comprobar. Es importante. Ok, y con eso se podría decir que es como que lo básico. Es lo básico, es lo que toda persona debe de saber antes de acercarse a pedir información si realmente cumple con esos criterios. Ok, perfecto. Y ya de ahí y acercarme con un broker para que con esas herramientas básicas, porque a final de cuentas necesitamos más información. Es exacto. Más antecedentes, ¿verdad? Más vas a contar para que entonces tú ya puedas tener las herramientas y que puedas abrir la cartera de las posibilidades en cuestión de crédito. Correcto. Ok, me parece muy bien. ¿Cuál crees tú que puede ser uno de los errores principales que comete un usuario como yo al solicitar un crédito? Bueno, primero es creer que es difícil acceder a un financiamiento. Hoy más que nunca en nuestro país, afortunadamente, hay una gran diversidad de opciones de financiamiento y de posibilidades de acceder a ellas. Yo creo que lo más importante que debe de tener el solicitante es tener la certeza de que va a poder pagar este financiamiento, de que se oriente correctamente. Es necesario tener una educación financiera muy bien
cimentada, porque a lo que se va a enfrentar es a un compromiso de mediano y largo plazo. Los créditos hipotecarios, a diferencia de un crédito de consumo, pues es que son a largo plazo. Claro. Por experiencia, casi todas las hipotecas quedan entre 15 y 20 años en su mayoría. Okay. Entonces deben de ser conscientes que su ingreso, una gran parte de él, va a estar comprometido durante todo ese periodo, y para eso, bueno, se necesita tener hasta una preparación mental ya destinada para tal finalidad. Ok, el plazo depende del ingreso de la persona. Del proyecto que tenga la persona, por supuesto. Si a mayor plazo de una hipoteca, la mensualidad es más cómoda o más pequeña. Claro. Si quisiera también contrataciones a corto plazo, que también se puede hacer, claro, la mensualidad es un poco más alta, y esto, bueno, va a depender de cuál es el proyecto que tienen muchas personas en comprar. Mira, yo he tenido clientes que han sacado hipotecas a 5 años porque su flujo de efectivo, su flujo de ingreso se lo permite, sabe que va a recibir una cantidad muy fuerte en corto plazo, y con eso va a poder solventarse su compromiso. Pero si es una persona, vamos a hablar de un mexicano promedio que es asalariado y que no recibe otro ingreso más que ese salario, bueno, una hipoteca a largo plazo es lo que más le puede convenir, porque la mensualidad le va a quedar muy cómoda y no va a tener la presión de hacer erogaciones muy fuertes. Ok, me parece muy bien. Oye, y por ejemplo, una pregunta que puede ser del millón para mucha gente. ¿Cómo podemos combinar un crédito bancario con el de otra institución, ejemplo Infonavit, Foviste? ¿Es posible llevarlo a cabo? Claro que sí, claro que sí. Mira, aquí lo más importante de esto es que el derechohabiente o el trabajador esté consciente de que puede acceder a esa prestación. Es decir, tiene que tener cuáles son las características que debe de tener este trabajador, porque ojalá la ley, aunque nos exige que todo trabajador debe de tener la seguridad social y las prestaciones sociales, lamentablemente no para todos aplica. Bueno, en este caso, con tu pregunta, si el trabajador trabaja para una empresa que reporta ante el Seguro Social y ante el Infonavit, muy probablemente también va a tener acceso a su crédito Infonavit. Para que esto sea, él debe de tener una estabilidad en esa fuente de empleo. Volvemos al mismo punto que te mencionaba hace un momento, porque Infonavit, al otorgarle este préstamo, requiere que él tenga una antigüedad y una estabilidad en ese empleo, por lo menos. Y bueno, pues una vez que se tenga todo trabajador, con el paso de su vida laboral que ha cotizado, se ha ido aportando una cantidad que se ha ido formando un ahorro que se llama subcuenta de vivienda. Okay. Esta cantidad no es dinero que el trabajador esté disponiendo de sus recursos. Esa es una carga fiscal para el patrón, que obliga que el 5% del salario base del trabajador sea destinado para esta subcuenta de vivienda, y la tiene que destinar y entregar a Infonavit, y se va acumulando con el paso del tiempo esta subcuenta de vivienda. Después de un periodo de tiempo que se ha generado, el trabajador puede decidir utilizar este servicio o este beneficio, ya sea para comprar una vivienda nueva, usada, o para remodelar, y algunos otros destinos. Y volviendo a la pregunta, estimado Daniel, ¿cómo se puede vincular? Bueno, lo primero que tiene que saber el cliente es que si él tiene acceso a esa prestación social, probablemente pueda vincularlo con un crédito bancario. Okay. Es lo primero que debe de saber. Y entonces, cuando se genera esto, son dos hipotecas que se ejecutan simultáneamente, la del crédito Infonavit y la del crédito bancario, ambas para un mismo objetivo, que es comprar una sola propiedad. Ok, me parece muy bien. Eso es importante. También, de pronto, nos ha preguntado la gente con respecto al tema del porcentaje que se puede acceder de la totalidad del crédito que pueden solicitar. ¿Qué hay con respecto a ese punto? Sí hemos escuchado que a veces dicen, ok, es que del 100% solamente puedes disponer un 75%, un 80%. ¿De qué depende la disposición del 100% del crédito que pueden adquirir? Mira, en esta gama tan diversa de financiamientos, es muy importante que el cliente que está buscando iniciar con su proyecto de compra sepa que muy difícilmente una entidad financiera le va a cubrir el 100% del valor de la compra que él va a hacer. Por lo general se sugiere que él dé un enganche. Y esto va a depender mucho del perfil del solicitante. No es lo mismo un perfil de una persona, volvemos a la persona que trabaja para una empresa y su ingreso es vía nómina, a una persona que trabaja por cuenta propia, es persona física con actividad empresarial independiente, o bien para un empresario. Cada uno de ellos tiene requisitos diferentes con los cuales el banco lo va a calificar, y entonces, dependiendo de cuál sea su perfil, la banca o el banco le va a decir, a ver, tú tienes que dar por lo menos el 5%, el 10% o el 20%. Por la generalidad, yo te podría decir que una persona que gana ingreso de nómina, lo que tiene que aportar del valor de la compra es el 10% de enganche. Si utilizara el cofinanciamiento, como lo me preguntabas hace un momento, quizás con este recurso que Infonavit, que ya ha acumulado, que es la subcuenta de vivienda y el crédito que también le otorga, quizá con eso pueda cubrirse el otro 10% y cubrirse el 100% del valor de la compra. O bien
No sé si me expliqué en ese sentido, es decir, con el crédito Infonavit puede suplir ese 10% de enganche y sea esa la cantidad que el cliente necesite o pueda ocupar. Y si fuese una persona empresario, pues muy probablemente le van a pedir hasta un 20% de enganche, probablemente, o quizás un poco más, depende del perfil de productos. Ahora, eso es en la generalidad, pero el tema de las hipotecas es muy dinámico y hoy afortunadamente existen opciones diferentes donde si ya cuentan con una propiedad que sea de segundo uso o una casa vacacional, se pueden apalancar con ella para decir, mira, ya tengo esta casa y quiero comprar esta otra, se suman los valores y entonces este otro banco dice, bueno, yo sí te puedo prestar el 100% del valor de la compra. Es una opción, no es para todos, pero entonces habrá que revisar, pero sí existe esa posibilidad. Mi sugerencia como especialista en este tema, lo que yo sugeriría siempre es que el cliente sí tenga una cantidad mínima destinada para poder invertir en su proyecto de compra. Respecto a este punto, mencionabas también el tema de los proyectos, el proyecto de corto, mediano, largo plazo en cuestión de los plazos, pero también, ¿qué hay con el tema de determinada propiedad? Es decir, una cosa es solicitar un crédito para una casa habitación y también me imagino que el crédito también es diferente cuando se solicita para un terreno, para un lote. Correcto. ¿Cuáles son esas características que los diferencian entre uno y otro? Bueno, o incluso, perdón, un local comercial, ¿verdad? Claro. Bueno, mira, el destino de dónde se va a aplicar el crédito es muy importante. Para una casa habitación y el crédito pueda ser sí o sí facilitado, la casa ya debe de estar lista técnicamente para habitarse, debe de estar completamente completa, es decir, no obras negras, no en construcción, que también existen créditos para ello, pero en la generalidad la casa ya debe de estar lista para habitarse. Y para un terreno, el terreno debe de ser urbanizado de inicio. No puede, aquí no entra la tierra social como ejidal, comunal, nada de eso, solamente propiedad privada. Y debe de contar por lo menos con todos los servicios este terreno, es decir, acceso a alumbrado o energía eléctrica, acceso a una toma de agua y acceso preferentemente a alcantarillado, drenaje. Si no tuviera una fosa séptica, quizá pueda ser también susceptible de financiamiento, pero sí debe de ser una propiedad, un terreno que sea urbanizado. Aquel lindo terrenito donde está en la punta de la loma, lamentablemente, muy difícilmente va a poder ser aceptado. ¿Y en cuanto a los porcentajes, aplican lo mismo o los porcentajes son mínimos? No, fíjate que para un crédito de compra de terreno, con un crédito bancario, lo máximo que se puede aspirar casi en su generalidad es al 70% del valor del préstamo. Voy a poner un ejemplo para ser más claro para tu audiencia. Claro, por ejemplo, si la propiedad valiera $1,000,000, si el terreno ese fuese el valor, el banco le va a prestar probablemente a máximo hasta el 70% del valor de ese terreno, haciendo que el cliente tenga que disponer del 30% de enganche. Esto más los gastos que esto genera. Y me refiero a los gastos notariales de compra, a lo que son los impuestos, los derechos y lo que esto es. Cada región, cada estado maneja diferentes porcentajes. Aquí en Morelos hablamos sobre un 6-7% aproximadamente sobre el valor de la propiedad. Entonces, en números, vamos una vez más allá, él debe de disponer para esta compra de $1,000,000, $300,000 de enganche, más $60,000 de gastos de escrituración. Normalmente me gusta sugerir esas cantidades a números cerrados y en la práctica casi siempre le sobra un poquito de recursos al cliente. Es un poquito más bajo los gastos. Me agrada esa explicación, porque justamente el cliente cuando está buscando comprar, adquirir alguna propiedad, se pregunta cuáles son las herramientas, hasta dónde puedo, y qué bueno que nos estás explicando con claridad cómo un crédito hipotecario puede ser una herramienta viable en este caso, ¿no? Sí, aquí cuando la explicación que te mencioné fue justamente para la banca tradicional. Los créditos institucionales como Infonavit también tienen esta prestación y aquí van a estar sujetos justamente a lo que Infonavit les pueda otorgar. Esto va a estar cotizado o calculado de acuerdo a su edad y al tiempo que lleva trabajando él, entre algunas otras variables, pero lo más importante es a cuánto le puede otorgar el crédito Infonavit. Quizás con esa opción sí pueda cubrir el 100% del valor de ese terreno, si su capacidad y su precalificación se lo indica. Y fíjate que ahorita acabas de mencionar, para nosotros es importante esto que acabamos de platicar en esta primera parte, porque justamente son como las preguntas esenciales de cuando ya en mi mente está el proyecto de adquirir una propiedad. Pero vienen más preguntas, muchas, Santiago. ¿Qué crees que pasa? Estamos en pleno 2026. Las estadísticas dicen que en México nuestra población ha crecido bastante en cuestiones de la generación millennial. Y ya viene la generación Z por ahí atrás. Y una de las preguntas del millón es, oye, yo estoy entre los 25, los 30, casi 40 años y todavía no he comprado mi casa.
¿qué tan viable para mí es en esta nueva modalidad? Porque sabemos que ya no es la misma economía como la de Claro, antes. claro. Ya la gente hoy no trabaja por años en empresas. Quizás muchos de ellos ya no pueden, ya no están cotizando porque se está manejando mucho el tema del freelancer. ¿Qué hay con todo ese tema? ¿Cómo se ha actualizado? ¿Hay herramientas viables para esta comunidad de jóvenes que quieren adquirir propiedades? Sí, qué buena pregunta, Daniel, y gracias por enfocarte a ese nicho de población que pues está en su desarrollo profesional, en su Claro. desarrollo de vida. Fíjate que sí existen opciones. Afortunadamente, el tema de comprar una propiedad en copropiedad de diferentes personas. Por ejemplo, Infonavit lo permite. Ok. Pueden comprar entre familiares una propiedad, es decir, entre dos hermanos pueden dedicar y comprarse una propiedad. O entre dos Ujú. amigos pueden acercarse también y comprar una sola propiedad. Hay algunos bancos que también lo permiten, afortunadamente. Ah, muy bien, ajá. Esa es una gran ventaja. Y aquí lo que es necesario saber, estimado Daniel, ¿cuál es la edad a la que una persona puede acceder a un financiamiento? Bueno, con la banca, por lo Ujú. menos en la generalidad, tiene que tener 25 años hacia adelante. A partir de A 25 partir de años, ok. 25 años. Y la edad de contratación máxima puede llegar hasta los 69 años, 11 meses. Para los jóvenes de esa edad todavía son sujetos de un financiamiento. El plazo de la hipoteca se acota un poco por la edad, pero todavía son sujetos de financiamiento. ¿Y cuál es el mejor momento en que una persona puede decidir acercarse a buscar un crédito hipotecario? En mi sugerencia y experiencia, yo Ok, pudiese decir en el momento que se sientan listos y solventes. Mira, hay ok, personas que llegan perfecto. a una edad de 50 años y todavía llegan sufriendo con cómo va a ser la sobrevivencia del el pago de los servicios del próximo mes. Muy Entiendo. lamentablemente ellos todavía no están listos para enfrentar un compromiso, pero conocemos a muchos jóvenes que en la actualidad generan muchos recursos, por ejemplo, muchos freelance, muchas personas que se dedican Claro. a crear contenido y ganan mucho dinero. Ellos, pues técnicamente ya están listos para poder comprar si así lo decidieran hacer. Algo que se está dando mucho en un fenómeno actual es que los jóvenes también ya no están decidiendo si solamente comprar una propiedad y Ujú, listo, ¿no? O sea, ujú. embaucarse con una casa a 20 años y vivir allí para siempre. Hoy Exacto. la población es más nómada, hoy trabajan aquí, y como el trabajo es muy digital, muy virtual, pues pueden trabajar desde cualquier espacio, cualquier lugar, y eso les permite que en lugar de comprar, quieran rentar un bien inmueble. Y eso pues es una gran ventaja para ellos porque, bueno, al generar ser sus propios generadores de recursos, no necesariamente tienen que comprar. Pueden rentar un espacio, disfrutar el entorno. Por ejemplo, ahorita que estamos en un entorno boscoso, disfrutar este ambiente en este clima caluroso que estamos por temporada. Pero a lo Ujú. mejor en cuanto llegue el frito, de irse a un lugar más cálido como una playa y vivir de Claro. esa manera. La verdad es que la dinámica de consumo ha cambiado drásticamente. Ya no son como los abuelos, ¿no? Que era la casa para ellos y para los hijos y para siempre. Hoy ya no funciona de esa manera. Hoy es Claro. tanta la diversidad y afortunadamente el crédito hipotecario se presta para eso. Ahora, con respecto al tema de la hipoteca. Si el Ujú. joven decidió comprarse una casa y la empieza a disfrutar y al plazo de 5 o 7 años él quiere venderla, quiero decirte que lo puede hacer. Que la propiedad tenga hipoteca se puede vender siempre y cuando vaya al corriente con los pagos, no haya problemas de pago, no haya problemas de morosidad y puede poner a la Ujú. venta esa propiedad. Muchos jóvenes eh, todo el mundo quisiera comprarse el castillo, quizás desde el Ujú. inicio, ¿verdad? Esa gran mansión, esa casa súper lujosa, pero todo es gradual y progresivo, estimado Por Daniel. supuesto. Entonces ellos pueden comenzar con algo que se ajuste a su presupuesto, a su proyecto de vida de soltero, quizás en ese momento, y es hacer su primera propiedad y gradualmente, aunque tenga una hipoteca, la puede vender y apalancarse con ella e ir creciendo justamente su vida profesional, familiar, e ir creciendo a una casa de mayor valor. Mientras mantenga la propiedad en todo su cumplimiento de hipotecas, servicios y todo lo que debe de pagar de ella, Ujú. es vendible esa propiedad. Ok, entonces, recapitulando este punto tan importante y Sí, tomando en cuenta que aquí en Morelos también tenemos una comunidad increíble de emprendedores, ¿verdad? así es. Entonces, recopilando, lo importante no es la edad, sino más bien es tener la confiabilidad económica para sostener ese compromiso en el futuro. Yo es lo que sugiero. Mira, Eso es normalmente en importante. algunas asesorías que he brindado a muchos clientes y que veo que no están listos, después de analizar cuál es su capacidad máxima de pago, Ujú. y cuando ellos me dicen, ¿sabes qué? Es que no tengo el ahorro suficiente en este momento para dar ese enganche. Mi sugerencia es que, de acuerdo a ese análisis y de acuerdo al valor de la propiedad que él estima comprar, les hago el cálculo de cuál sería la mensualidad que les quedaría. Ok. Como apenas están comenzando, mi sugerencia es, a ver, pues
Imagina que ya estás pagando tu hipoteca y de tu ingreso separa ese pago de la mensualidad a una cuenta de ahorro donde no lo vas a tocar. Y en el plazo de 6 meses ves cuánto has acumulado, que es el equivalente de 6 mensualidades, por supuesto. Pero en este tema, mentalmente el cliente ya se va preparando, que sabe que es de su ingreso, se va a ir destinando, aunque no la haya comprado todavía la propiedad. Es un buen ejercicio porque se van aclimatando, por decirlo de alguna manera, van reuniendo el capital que necesitan para ese enganche o para los gastos y bueno, van entrando ya en el ritmo de lo que es tener un compromiso de la compra de una propiedad. Me parece muy bien. Oye, y justamente esta pregunta surge de lo siguiente, que va relacionada con una del principio. Yo, si soy un empleado que tiene un trabajo seguro, un ingreso seguro, ya sé cómo es el camino para poder solicitar el crédito. Pero si soy un influencer que tengo ingresos de manera independiente, ¿cómo me solicitarían a mí comprobar estos ingresos? Bueno, la forma de comprobar la estabilidad y para que seas aceptado casi con cualquier banco es que debes de estar dado de alta en Hacienda y cumplir con las obligaciones de los impuestos. Ok, perfecto. Y estar dado bajo persona física con actividad empresarial como generador de contenido, debes de tener por lo menos una antigüedad de 2 años ya en esa actividad. Entonces es la forma como el banco va a decir, a ver, él no es ningún improvisado, no está emprendiendo recientemente y ya demuestra una estabilidad de 2 años en esta actividad. Ok, perfecto. Y eso es con este punto. Y el siguiente es con la comprobación con tus estados de cuenta bancarios, donde tú, de acuerdo, o el cliente, de acuerdo a esta generación de su trabajo, recibe su ingreso, todo debe de llegar a una cuenta. Puede ser una cuenta o 2 cuentas, o las que el cliente tenga, ¿vale? No es limitativa. Y entonces, bueno, con el estado de cuenta, y como es persona física con actividad empresarial, le van a requerir los últimos 6 estados de cuenta, y se van a promediar los ingresos. Los ingresos que vengan del exterior, traspasos entre cuentas propias e inversiones, no funcionan como un ingreso. Por supuesto. Tiene que ser directamente de los proyectos, clientes que tú tengas, que el cliente tenga y vaya recibiendo a esa cuenta. Es la forma en cómo van a comprobar el ingreso. Por supuesto. Y hablando de este tema, que ya estamos entrando un tantito al tema de lo financiero, la educación financiera personal. Sí. Cuando entra el ingreso, porque esto yo lo he visto en algunos casos, entra el ingreso, pues recibo 20, pero la gente se gasta 20. ¿Qué pasa con ese tema? Se requiere tener un ingreso promedio, una permanencia promedio de tu dinero en las cuentas, o si aplica el que me llegan 20, me gasto 20 y así cada mes. ¿Qué pasa con ese tema? Claro, pues es muy común esto, finalmente, pues es su dinero y ellos se lo pueden gastar comprándose todos los caramelos que quieran porque es su dinero. Por supuesto. Pero para un proyecto de compra de un bien raíz y de contratación de una hipoteca, le van a considerar solamente un tope límite de endeudamiento. Es decir, del ingreso que él recibe, solamente le van a considerar, voy a poner un ejemplo, que es el promedio, el 40% de ese ingreso como su capacidad de endeudamiento. El otro 60% es para que la persona siga manteniendo la calidad de vida que está acostumbrado. Comida, vestida, calzado, diversión, eso va a estar en el 60%. El otro 40% debe de caber todos los compromisos que va adquiriendo en el plazo de su vida. Es decir, si van teniendo tarjetas de crédito y comprando a muchos meses sin intereses, bueno, ese 40%, esos pagos se van acumulando en ese 40%. Vamos a hacer números. En este ingreso de la persona que gana 20,000 pesos mensuales, el 40% son 8,000 pesos. Esa es la cantidad que él se puede endeudar a largo plazo y a corto plazo. Es lo máximo que él puede endeudarse. Digo, por supuesto, se puede endeudar más en la práctica, pero para un ejercicio de compra de bienes duraderos le van a considerar eso. Y aquí va a caber si está pagando su tarjeta de crédito, su préstamo personal, que también algunos préstamos de nómina se atreven a pedirlos, y se va acumulando aquí este pago. Y le van quedando 4,000, 5,000 pesos. Bueno, esa es la capacidad de pago que le resta a él para poder seguir adquiriendo compromisos y mantenga una relación sana con sus finanzas. Es cierto, hay personas que ganan 20,000 y deben 21,000 pesos ya con todos los compromisos y viven ahogados en problemas. Lamentablemente para ellos es poco probable que nula la probabilidad de que sean sujetos de un préstamo hipotecario. La sugerencia es que pues desahoguen esos compromisos, que liberen su capacidad de pago para volver a exigir o volver a pedir un crédito hipotecario. Ok. Ahí hablando nuevamente de los créditos, hablando de ese tema, ¿qué pasa con aquellas personas que quieren adquirir un crédito, pero dicen, estoy en buró de crédito? ¿Esto realmente me afecta? ¿No puedo acceder a algún crédito? ¿O hay maneras de poder llevarlo a cabo? Fíjate que sí hay maneras. Todo el mundo, o la mayoría del mundo, está en buró de crédito. Todos estamos allí. Desde que contratamos un servicio, o bien un crédito de telefonía fija, de renta,
Todo eso va apareciendo ya dentro de Buró de Crédito. Buró de Crédito es una empresa independiente, una empresa particular, donde su servicio se lo da a otras empresas y ellos van recopilando la información de todos los individuos que tienen ese tipo de servicios, de préstamos. Y entonces, de su universo de población, pues ellos dicen, a ver, el tanto por ciento tiene una morosidad y van poniéndole como un velocímetro, un porcentaje del 100% del universo, el 20% paga con morosidad de 1 a 30 días, de 30 a 60 días, y así va teniendo, a razón de que va siendo más limitado, dice, este universo de población es el que paga en su totalidad y en tiempo, y el universo se va volviendo un poquito menor. Esta información de Buró de Crédito, las empresas que se otorgan créditos y préstamos, las revisan para saber cuál es el riesgo de prestarle a Juanito Pérez o a fulanito, de saber cuáles son sus hábitos de consumo. En el tema del reporte de Buró de Crédito se observan muchas cosas, entre ellos, por supuesto, cuáles son sus comportamientos de hábito de pago. Eso es muy importante. Como bien lo mencionabas, hay personas que tienen muchos créditos, pero son muy morosos en el tema del pago. Quiero platicarte, hace varios años estuve atendiendo a una figura pública que trabajaba en gobierno y ganaba muy bien, la verdad, entre su salario, que no era nada humilde, y las dietas económicas que le daban y cosas, porque ganaba un dinero, muy buen dinero. Pero resultaba ser que por sus actividades olvidaba pagar las tarjetas de crédito. O sea, la capacidad de pago la tenía, pero el hábito de pago no era muy sana. Y eso el banco dijo, ¿sabes qué? Aunque ganas mucho dinero, yo no te puedo prestar porque tus hábitos de pago no son correctos. Y si esto estás haciendo con una tarjeta de 100,000 pesos de deuda, te estás atrasando, ¿qué va a pasar con el crédito del 1,000,000 de pesos que me estás pidiendo? Te vas a atrasar y entonces no te puedo prestar. En resumidas cuentas, estimado Daniel, ¿qué se revisa en Buró de Crédito? Bueno, ¿cuáles son los compromisos que se tienen adquiridos? Que esta cantidad de compromisos no rebasen este 40%. Y segundo, ¿cuáles han sido tus compromisos de hábitos de pago? A raíz de la pandemia que tuvimos hace algunos años recientemente, muchas personas entraron en una crisis y dejaron de pagar el préstamo personal, la tarjeta de crédito, el crédito automotriz, porque, bueno, llegó el momento pánico, ¿no? Bueno, pues dependiendo de la cantidad que hayan dejado de pagar, hay algunos bancos que fueron flexibles y puede ser solventado este tema. Algo que mucha gente hizo después de estos problemas es que pidieron una reestructura de sus créditos. Voy a poner un ejemplo muy trivial donde le decía al banco, a ver, me debes 100,000 pesos, págame 20,000 y ahí muere la deuda. Ahí se extingue la deuda. Mucha gente optó por ese tema, pero lo que no les explicaron es que a eso se le llama una quita. Y eso no se elimina de Buró de Crédito tan fácilmente. Y eso les va a acotar a que puedan ser sujetos de un nuevo préstamo. La sugerencia es que si alguna persona tiene ya un problema de Buró de Crédito, se acerquen a la entidad financiera que en su momento dejaron de pagar y hagan un nuevo plan de pagos y traten de liquidarlo. Una vez que finiquiten su compromiso, que soliciten la carta finiquito de pago, donde aparezca que fulanito Pérez ya no debe 0 pesos, 0 centavos por comisión, que está todo saldado. A partir de allí, pedirle a la empresa Buró de Crédito que elimine ese registro negativo. ¿Para qué? Para que su buró vuelva a estar limpio y pueda ser sujeto de un nuevo préstamo. Eso es muy importante y más para los jóvenes en la actualidad, como lo mencionabas hace un momento. Es muy fácil andar pidiendo tarjetas de crédito y ahora con las fintechs, que son las tecnologías, las aplicaciones, que es muy común que quiero la tarjeta de de aquel, y es muy fácil accederlo, de verdad, ya no es como antes que tenías que ir al banco, llenar la solicitud, presentar documentos. Hoy es muy fácil pedir una tarjeta de crédito. Bueno, la sugerencia con ellos es que tengan cuidado con el solicitar estos créditos, que revisen muy bien sus hábitos de consumo, sus días de corte, sus días de pago, que traten de ser muy puntuales, porque el tener un buen crédito hipotecario les va a abrir muchas puertas en un futuro. Muy bien. Pues la realidad es que ese es el punto principal, Santiago. La gente tiene la intención de acceder a algún crédito, la gente tiene la intención de adquirir una propiedad, pero se deja por un lado algo muy importante, que es la educación, la salud financiera individual, de la que acabas de platicar. Ahorita justamente por acá notaba dos puntos como checklist de lo que estamos platicando, si tú estás de acuerdo con ello. Primero, para adquirir un crédito es tener una capacidad económica a largo plazo. Y segundo, la madurez económica para llevarlo a cabo, como lo que mencionas, el tema de cómo está mi salud financiera. Correcto. Para poder arrancar este nuevo compromiso, porque es un compromiso. Correcto. Una pregunta también, que es también muy común con respecto al tema de los créditos. Llevo un año de trabajo,
me ahorré una lanita, me cayó el aguinaldo, me pasaron mis papás, mi esposa, mi esposo, una lanilla ahí. ¿Eso me conviene meterlo, ya tengo mi crédito a capital? ¿O conviene que lo vaya desfasando conforme a la mensualidad? ¿Qué me convendría si me llega un excedente económico? Todos los casos son únicos, Daniel, y esa es una gran pregunta esta. Mira, cuando una persona ya tiene el compromiso de la hipoteca, debe de prever cuál es el futuro de este destino o de esta hipoteca que quiere tener. Afortunadamente las hipotecas tienen protección. ¿Qué protección tienen? Tienen tres seguros en la generalidad. Un seguro de vida, si a la Ok. persona le llegara a pasar algo, ya sea esto muerte o invalidez total o permanente, el seguro le va a pagar al banco esa deuda y se extingue el compromiso. Ok. Un segundo seguro es un seguro de daños, por si la propiedad llegara a sufrir algún daño por causas de fuerzas naturales como inundación, un terremoto, que le cayera un rayo, un incendio, tiene un valor Ujú. estructural. Entonces el seguro le pagaría lo que se ha dañado Ok. y se reharía justamente para que siga manteniendo la vida, la propiedad. Y tercero, pues un seguro de desempleo, por si Ok. también a la persona que es el acreditado en su trabajo lo corren, solo aplica en ese sentido que lo despidan de una forma Ujú. injustificada, Ok. aplicaría un periodo de gracia para que pudiera aplicar este seguro de vida. Tu pregunta es muy importante Ujú. porque por supuesto que muchas personas quisieran liquidar pronto la propiedad, Por supuesto. pero mira, eh, si el mantener un seguro de daños le sale más caro a la larga que con su mensualidad lo mantenga vigente, durante el valor de la hipoteca o el plazo de la hipoteca va a tener un seguro constante y tener este tipo de protección. Ah, ok. Entonces es algo muy importante. Por supuesto, ya las personas pueden hacer abonos a capital y Ujú. decidir determinar en menor plazo el crédito o disminuir la mensualidad. Ujú. Hay algunos bancos que son muy estrictos y te dicen, desde la primera aportación que tú nos vas a dar, así se van a aplicar las siguientes aportaciones. Es decir, o en el año 3 la persona da 100,000 pesos extras a capital. Subsecuentemente, en los años, las siguientes aportaciones que dé se van a aplicar de la misma manera. Hay algunos otros bancos donde dicen, bueno, conmigo vamos a poder decidir si en este abono a capital reduces plazo o reduces la mensualidad. Y hay Ujú. otros bancos que dicen, bueno, yo te doy las dos opciones desde el inicio. ¿De qué va a valer esto del perfil? ¿De qué es el proyecto para la gente tener este compromiso o estas aportaciones? Mira, desde que inicia, la mensualidad está calculada para que el solicitante no se sienta agobiado por el pago de esta mensualidad, en este 40% que les Claro. mencionaba hace un momento. Entonces, de acuerdo a este análisis, durante toda la vigencia va a tener esta posibilidad de estar cómodamente, porque el ingreso afortunadamente siempre es Ujú. creciente. Ok. Y las mensualidades, ya al menos las que yo sugiero casi en su generalidad, son en plazos, en tasa fija. La mensualidad siempre va a Ujú. ser la La misma, no va a haber misma. incrementos. Pero es una gran pregunta la tuya. ¿Qué hacer en su momento si tengo un dinero extra? Bueno, pues hay que revisar cuál es el momento, Por que supuesto. se está teniendo, porque no para todos es la misma sugerencia. Ok, perfecto. Ok, hablemos ahora, porque nos pasa, ¿no? Que nosotros como representantes de una inmobiliaria, como asesor inmobiliario, se acerca el cliente, oye, me interesa adquirir esta casa, pero me gustaría utilizar mi crédito hipotecario. Ya platicamos que no necesariamente el crédito que te está dando tu nómina sea el mejor, por decir que sí, todo depende de la asesoría correcta. Correcto. Y tú, por otra parte, el broker hipotecario. Cuéntanos desde tu perspectiva cómo se hace esta sinergia, cómo se hace este match entre la inmobiliaria y tú como broker hipotecario, para que la gente pueda identificar cuál es nuestro rol, por así Qué buena decirlo. pregunta, gracias Daniel por ella, porque justamente nuestro eje central de nuestro negocio en SBA Brokers, Solidez Hipotecaria, manejamos las dos vertientes, lo que es B2B, es decir, negocio para negocio, a tú Ujú. que eres agente y nosotros que nos especializamos en este tema de créditos hipotecarios, es hacer sinergia, donde tú eres el especialista en el bien raíz y nosotros especialistas en los temas numéricos del financiamiento. Y lo que Claro. nosotros ofrecemos es ayudarles a perfilar al cliente, ayudarle a conseguir este financiamiento para que pueda acceder a la compra de la propiedad que el agente quiere vender y que el cliente quiere comprar. Nosotros somos estos facilitadores. Ujú. También tenemos, por supuesto, el canal directo donde muchos interesados en comprar la propiedad se acercan primero con nosotros, que esa es la primera sugerencia que hacemos. De verdad, es muy importante que cuando ya se tiene el deseo de querer comprar Ujú. una propiedad, lo primero que tenemos que hacer es descubrir para qué me alcanza, ¿no? O sea, Exacto. cuál es el capital o qué es lo que Inicialmente puedo el comprar. presupuesto. Y destinarnos y enfocarnos en conseguir esta autorización del crédito hipotecario. Un Por crédito supuesto. tiene una vigencia de 90 días. El primer mes, bueno, hacemos el análisis, se le autoriza el crédito. El primer mes es para que se dé a una
investigación exhaustiva de la propiedad que quiera comprar de acuerdo a ese presupuesto. Los otros 2 meses ya los utilizamos para la formalización de la compraventa. Pero la pregunta que tú hiciste es muy oportuna. Es que nosotros como brokers hipotecarios somos los facilitadores para que el agente inmobiliario cierre más negocios y el comprador acceda a la mejor hipoteca que convenga a sus intereses y a sus deseos. Por supuesto. Y yo sé que este tema, Santiago, es muy extenso. Nos podemos aventar todo el día platicando y seguramente la gente que nos está escuchando y que nos está viendo van a surgir más preguntas. Yo les recomiendo que las avienten en la caja de comentarios porque para nosotros es importante. Esto no es de un solo café, Santiago. No. Me encantaría, pero fíjate que para concluir quiero hacerte la siguiente pregunta y que eso nos pasa tanto a ustedes como a nosotros como asesores inmobiliarios. Llega el cliente, oye, quiero comprar una casa, quiero adquirir un crédito. Y nosotros que necesitamos conocer más acerca del cliente, y tú dijiste hace un momento, conocer el perfilar del cliente. ¿Qué puedes decir con respecto a ese punto de que tú necesitas conocer la radiografía del cliente? ¿Qué puedes hacer que la gente conozca y por qué es importante conocer esa radiografía de ellos? Qué gran pregunta, Daniel. De verdad, muchas gracias por ella. Mi sugerencia es, si ya tienes el deseo de querer comprar una propiedad, acércate con un especialista. Y antes de empezar a dar información, el especialista está obligado a dar el aviso de privacidad. ¿Para qué voy a utilizar la información que tú me estás dando? Esta información financiera, delicada, de patrimonio, yo necesito conocerla para poderte orientar correcto. Yo no soy un vendedor de tasas de interés o de productos hipotecarios. Yo soy un asesor que le va a ayudar a conseguir la mejor opción de financiamiento y para poderle orientar correctamente, requiero que él me autorice primero a conocer su historia, su vida y preguntas específicas que van a ser encaminadas para la orientación. No es algo simple esto, es el derecho de la persona que quiere conseguir el crédito y es nuestra obligación el facilitarle este aviso de privacidad. Y además, hoy más que nunca, donde las regulaciones están siendo más estrictas, por supuesto, y tenemos que conocer perfectamente al cliente, saber lo que sea necesario para poderle ayudar, ya sea primero a conseguir el crédito y a comprar la vivienda que él decide, ¿verdad? Entonces, pues es muy necesario esto. Y por supuesto, acérquense a una asesoría personalizada con el especialista. No es lo mismo ir con el ejecutivo de banco, que con todo cariño y respeto lo digo, por supuesto, pero ellos están ahí enfocados a captar clientes de todo tipo, tarjetas de crédito, cuentas de ahorro, todo lo que ellos fuere. No es un especialista. La sugerencia es que se acerquen con un especialista de su confianza y con su agente inmobiliario de confianza para una vez que ya tiene definido cuál es el presupuesto, puedan darse su agente a descubrir exactamente cuáles son las mejores opciones de compra bajo esos criterios que él esté buscando. ¿Qué es lo que necesita? ¿Una casa para vivir 24 horas, 7 días a la semana o una segunda casa de descanso para despejarse de la rutina e irse a descansar los fines de semana o puentes, ¿no? Que hay muchos en nuestro país. Exactamente. No, y qué bueno que lo comentas. Para nosotros también como inmobiliaria, como artista inmobiliaria, es importante el profesionalismo. Así es. De entrada, eso creo que lo que nuestro cliente siempre le sugerimos, que todo se haga con base a los reglamentos establecidos por cada institución, por cada instancia. Y como lo acabas de mencionar, que sea un especialista que te esté acompañando. Y qué mejor que todos los integrantes de este proceso, llámese el broker, el asesor inmobiliario y demás integrantes del proceso de la compraventa, pues sean especialistas en el tema. Claro. Santiago, te comento, reitero, este tema es para que podamos extenderlo todavía aún más. Espero que no sea la última vez que podamos platicar, que sea la primera de más charlas. Te lo agradezco. ¿Dónde te puede encontrar la audiencia? ¿En redes sociales? Sí, muchas gracias, Daniel. Estamos presentes tanto en Facebook como en Instagram y nos pueden encontrar como Solidez Hipotecaria /SV and Brokers. Entonces, allí pues tenemos contenido valioso para todas las personas que nos siguen. Perfecto. Y los datos de contacto, que bueno, ya sabemos que existen muchos y allí van a poder encontrar. Menciónanos tu WhatsApp si es posible o tu número de contacto donde te pueden contactar de manera inmediata. Oye, te vi en el podcast con Daniel Ortiz y necesito que nos asesores. Con gusto, con gusto. Bueno, el teléfono de contacto es el 777-207-5092. Es línea telefónica y WhatsApp, con gusto, pues ahí nos los podemos contactar. Y ¿cuál será el siguiente paso una vez que nos contacten? Es invitarlos a una asesoría. Perfecto. Una asesoría. Hoy la tecnología abre muchas puertas y esta asesoría inicial puede ser hasta una videollamada. De verdad es muy simple, muy cómodo.
He tenido muchos clientes de esta modalidad, están en Ciudad de México, quieren Ok. comprar en Cuernavaca, les ayudamos de esa manera. Ok. Pregunta también con respecto a este punto de la cobertura, ¿es solamente Morelos, México, Ciudad de México o se puede extender a toda la República Mexicana? Podemos ayudar al cliente a comprar donde él decide. He tenido la fortuna de atender clientes que están en Tijuana, Baja California, Ok. Quintana Roo, Chiapas, Ciudad de México, por supuesto, Veracruz. La verdad, donde el cliente quiera comprar, mientras el banco que él haya elegido tenga presencia en esa ciudad, se puede Claro. hacer la operación. Me parece muy bien. Aquí lo importante es poder tener como que esa apertura para poder brindarle la atención a estas personas que nos van a estar escuchando. Así es. Santiago, te reitero el agradecimiento por habernos acompañado el día de hoy en este podcast, que se reproduzca muchas veces. Si conoces a alguien que esté pensando conseguir un crédito, una casa o algo, mándale esta información muy valiosa, compártela en tus redes, que todo el mundo se entere, porque aquí lo importante es hacerlo bien y de manera correcta, Santiago. ¿Cómo te gustaría cerrar con la audiencia, con un último consejo o tip? Pues gracias, Daniel. Pues mi último consejo en este momento sería que no tengan miedo a pedir un crédito hipotecario. Hay especialistas, verdaderos conocedores de finanzas que dicen que la mejor forma de hacer las cosas es con el dinero de otros. Entonces, un crédito hipotecario es una gran herramienta para iniciar a crear el patrimonio. Adelante. Bueno, Santiago, nos vemos para la siguiente. Y les agradezco también haberse quedado hasta el final. Síguenos en redes sociales, en Ortiz Inmobiliaria. Estamos en TikTok, Facebook, Instagram. Estamos en todos lados. Así es que seguimos y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.